es uno de los más misteriosos. Asciende al cielo para sentarse a la diestra del Padre. La ascensión pareciera demostrar que Cristo se retira de nuestro mundo. Pero si observamos la ascensión como menos de la presencia de Jesús, en vez de más de su presencia, entonces perdemos una poderosa verdad acerca de Jesús ascendido. En un encuentro con María Magdalena después de su resurrección, ella intenta abrazar a Jesús. Lo había perdido una vez, pero no volvería a perderlo. Pero Jesús le dice: no te aferres a mí, porque todavía no he subido al Padre. Se puede suponer que Jesús menciona esto porque su cuerpo resucitado es sagrado. Pero no puede ser, porque luego Él le invita a Tomás a tocar sus heridas. Jesús conocía el temor de María, creyendo que lo había perdido para siempre. Con esta respuesta, lo que está diciendo es que si me sueltas, si me permites ascender, tendrás una relación aún más fuerte conmigo. María, si permanezco como estoy, existe la posibilidad que me puedas perder. Pero si subo al Padre, me tendrás por siempre y nada nos podrá separar. Su presencia vendría por medio del Espíritu Santo, quien no es tan solo una fuerza, sino que es una persona que vendría en su lugar. Jesús dijo: si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Uno de los papeles del Espíritu Santo es revelarnos a Cristo. Es por eso que Jesús menciona que se demostraría a sus discípulos por medio del Espíritu Santo. Esto implica que los discípulos realmente no podían conocer a Jesús hasta que se fuera corporalmente y retornara por el Espíritu Santo. Nos debe de motivar esto, porque quizás estés bajo la impresión de que si solo hubieras vivido y caminado con Jesús, le hubieras conocido mejor que ahora. Pero estarías equivocado. Antes de que Jesús muriera, el Espíritu Santo no había sido soltado al mundo en esta manera poderosa, y puedes conocer a Jesús plenamente por medio de la influencia del Espíritu, donde te mostrará en la sombra de la cruz cuán alto y ancho, largo y profundo es su amor por nosotros. En otras palabras, por medio del Espíritu Santo, puedes ver a Cristo y conocer su presencia y su amor aún mejor que los apóstoles en la noche de la Cena del Señor. La pregunta inevitable es: ¿estarías viviendo como si fuera verdad? ¿Estás viviendo como si Cristo es más accesible ahora que cuando estuvo en la tierra? Jesús hizo claras sus intenciones. Dejó el cielo y toda su gloria por causa tuya. Y por medio de su ascensión se ha hecho infinitamente disponible para ti. Cristo se ha acercado a ti. Entonces, acércate a Él. Hermanos, hoy vamos a aprender mucho. Si abrimos nuestro corazón y el entendimiento, vamos a aprender mucho el día de hoy, hermanos. Hay muchos misterios que tiene la Biblia. Las Sagradas Escrituras, muchas cosas no nos las explican o no aparecen. Y si no aparecen, hermanos, por algo el Señor no los puso. Es decir, no, el peor error que podemos hacer es tratar de encontrar eso que no aparece. Porque, hermanos, lo que vamos a hacer es ir con nuestra diminuta capacidad humana queriendo entender algo que solamente le corresponde a Dios. Entonces, ese sería un error, querer encontrar esas partes que no aparecen, que son confusas o que son muy cortas, pero que son extremadamente importantes. Entre ellos está la ascensión. Yo les voy a pedir, hermanos, que nos pongamos de pie y leamos esta escritura, y que en base a la escritura, hermanos, entendamos qué es la ascensión de nuestro Señor Jesús. Y si me acompañan juntos, hermanos, leemos y dice así: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos
después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, porque este día te hemos dado gracias por lo que has hecho por nosotros. Infinitas gracias, Señor. Gracias. Padre, también gracias porque has puesto en nuestro corazón venir a escuchar de tu palabra. Gracias porque eres tú quien lo haces, Padre. Y ahora estamos aquí. No hace mucho celebramos esa entrada triunfal a Jerusalén. No hace mucho estudiamos todo lo que te aconteció de acuerdo a la vida de Pedro. Y nos dimos cuenta, Padre, que tú todo lo curas con amor. Cuando nosotros, nuestro corazón está lleno de maldad y nosotros no curamos con amor. Padre, grandes lecciones de tu crucifixión, muerte, resurrección. Y ahora, Padre, llegamos a ese momento donde, después de haber resucitado, te apareces a tus discípulos y frente a ellos eres levantado al cielo. Permítenos, Padre, entender ese gran mensaje que dejas ahí. No aparece mucho en tu palabra, pero lo que ofrece es suficiente para darnos el mensaje, Señor. Y permite que esta tarde lo podamos entender. Habla tú, Padre. Tú habla, Padre, porque te queremos escuchar. Enséñanos, Señor. Cambia nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor. Que cuando salgamos de estas puertas podamos salir con un rostro lleno de gozo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ok. Se pasa mucho, hermanos, cuando estamos estudiando la palabra. Viene la semana de la Pasión, entrada del Domingo de Palmas, viene la última cena, la previsión, al otro día viene el juicio, el Vía Crucis, es crucificado, después el domingo lo van a buscar, encuentran la tumba vacía, y después se les aparece a muchas personas. En este tiempo, hermanos, vamos de la encarnación, que es cuando está Dios hecho hombre, a la muerte, crucifixión y resurrección, y muchas veces nos pasamos hasta Pentecostés. Pentecostés, Penta 5, Pentecostés pasa los 50 días. Ahorita vamos a ver cómo se nos ajustan estos 50 días. Pero después de esto pasa un evento, la ascensión. Ahora, cuando hablamos de la ascensión, si vemos aquí, es el mismo versículo, hermanos, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Jesús dejó en claro que no solo estaba desapareciendo, sino que estaba yendo al cielo. Es decir, cuando ven que no es que desapareció, no, es que él lleva un rumbo, una ruta, algo que estaba escrito en las Escrituras. ¿Por qué no sabemos mucho de la ascensión? De los 4 evangelios vamos a ver, hermanos. El evangelio de Mateo no menciona la ascensión en absoluto. El de Mateo no lo menciona, hermanos. El evangelio de Marcos contiene una frase nada más de la ascensión, que está en Marcos 16-19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Confirma que no es que desapareció, sino que sube al cielo y es recibido, y se sentó a la diestra de Dios. Mateo no dice nada. Marcos dice una frase. El evangelio de Lucas y su libro de los Hechos dan más detalles, pero solo unos pocos versos en ambos registros. De alguna manera, hermanos, más adelante yo voy a regresar a Lucas y a Hechos, porque es el único donde tenemos que ir, es el único que nos va a dar información. El evangelio de Juan no menciona la ascensión misma, pero registra la propia predicción de Jesús después de la resurrección. En Juan 20:17 Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. O sea, si se dan cuenta, hermanos, no hay mucho que las palabras nos expliquen qué es la ascensión. Ya vimos
dos evangelios, nada. Lucas y Hechos es de donde vamos a recurrir. Incluso Juan nada más es un versículo. ¿Qué dicen las cartas paulinas? Las cartas del Nuevo Testamento parecen asumir el hecho de la ascensión sin describirlo. Cuando vemos las cartas paulinas, hermanos, vemos versículos que hablan de la ascensión. Efesios, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Primera de Timoteo. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto en los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Solamente se habla de la ascensión. Primera de Pedro, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Primera de Pedro. Y por último en Hebreos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El punto es que de todas estas cartas no aprendemos nada acerca de la ascensión misma, solo a lo que condujo. Esto es lo que hay de la ascensión, y es algo muy importante, la ascensión de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿dónde vamos a poder aprender? Fíjense cómo empiezan los evangelios, hermano. Fíjense cómo empiezan. Hablo del capítulo 1. Mateo capítulo 1 habla de la genealogía de Jesucristo. ¿Recuerdan, hermanos? Que dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y Abraham engendró a Isaac, y ahí dice, no, y engendró, y viene toda la genealogía. Así es como empieza Mateo. Vamos a ver cómo empieza Marcos. Cuando empieza Marcos, habla de Juan el Bautista, capítulo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto. Y ahí empieza a hablar de Juan el Bautista. Mateo, Marcos, seguiría Lucas, lo voy a dejar al final. Vamos a ver qué dice Juan. ¿Cómo empieza Juan? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego que dice, hubo un hombre, en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Es decir, Mateo, Marcos y Juan empiezan de otra manera. Vamos a ver cómo empieza y cómo termina Lucas. Lucas tiene 24 capítulos. Vamos a ver. Lucas, capítulo 1, anuncio del nacimiento de Jesús, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, y empieza a hablar del nacimiento de Jesús. Así empieza Lucas. Vamos a ver cómo termina en el capítulo 24. Ese versículo que acabamos de leer. Los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Observen los evangelios, hermanos. Lucas es el que registra el nacimiento y termina con la ascensión. Ahora, nosotros sabemos que Lucas escribe Hechos, ¿correcto? O sea, Lucas es quien escribe Hechos. Es como si Hechos fuera la segunda de Lucas, o como si el primer capítulo de Hechos fuera Lucas 25, por decirlo así. Entonces hay una continuidad, y si queremos ver, en el capítulo 24 de Lucas, hermanos, habla de la resurrección, en el camino a Emaús, cuando se aparecen los discípulos, y aparecen 4 versículos solamente de la ascensión, que son los que hemos estado leyendo, solamente 4 versículos. De ahí nos pasamos a Hechos 1. Al principio, en los versículos del 1 al 5, habla de la promesa del Espíritu Santo, y en la ascensión le dedica otros 5 versículos, 5 versículos que son del 6 al 11. Esto, hermanos, ya nos acorta a esta parte de la Biblia lo que vamos a aprender acerca de la ascensión, algo tan importante que tenemos que aprender. Entonces nos vamos a ir a la ascensión de Lucas y a Hechos capítulo 1. ¿Qué dice la ascensión de Lucas? Y ahí quiero que pongan atención, hermanos, en esta parte, porque esto después, al final del mensaje, vamos a aprender qué tiene que ver esto.
y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Cuando nuestro Señor Jesús estaba con los apóstoles, que ya se iba a ir, ¿cuántos días ya pasaron, hermano? Acuérdense que Él se desapareció por 40 días. Él asciende al cielo a los 40 días después de su resurrección, y 10 días después manda al Espíritu Santo, que es Pentecostés. Quiere decir que de su resurrección hasta Pentecostés son 50 días. 40 días que está pareciéndose, a mucha gente se le apareció, va al cielo, y 10 días después viene el Espíritu Santo, que es la fiesta de Pentecostés. Hasta ahí no se me pierdan, hermanos, y porque estamos empezando, hermanos. Aquí hay mucho, vamos a aprender hoy mucho. Y a eso venimos a aprender de la palabra. Ok, ahí vamos, hermanos. Y es bien importante esta parte de bendiciendo. Entonces, Él se va con los apóstoles. Lo primero que hace en el capítulo 25-50 es que los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén, observen esto, con gran gozo. Pasa esto, que ven que el Señor se va y regresan con gran gozo. ¿Pero por qué, hermanos? Si cuando fue su crucifixión estaban llorando. Cuando nuestro Señor se va y los encuentra, están tristes. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles cuando los encontró? Estaban pescando. Ni siquiera estaban hablando de lo que Él les dijo. Vayan y hablen. No, porque apenas viene esa parte. A lo que voy, hermanos, es ¿cuál fue el cambio? ¿Por qué ahora que ven que se va, regresan contentos? ¿Qué pasó ahí? Cuando antes estaban tristes, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahora, eso es lo que dice Lucas, que es el último capítulo 24. Y ahora empezamos con Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de hasta el día. Son proposiciones cuando dice uno, yo empecé a pintar desde aquí y terminé hasta aquí. ¿Qué quiere decir desde hasta? Quiere decir que esto es de lo que te estoy hablando. Yo pinté la banca desde aquí hasta aquí. Esto ni lo cheques. Esto chécamelo, porque yo pinté desde aquí hasta aquí. Es lo que dice Lucas. En el primer tratado, o sea que es Lucas, te hablé desde hasta. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Eso hablé en el primer tratado, Teófilo. ¿Cuál es el primer tratado? Lucas. Ok. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. Fíjense, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. Después de que resucita, por 40 días se les aparece. ¿Cuánto tiempo se les apareció? 40 días. ¿Cuándo fue la ascensión? Al día 40, porque se les apareció por 40 días. Y hablándoles acerca del reino de Dios, ahora fíjense aquí, hermanos, aquí nada más es nuestro Señor apareciéndoseles, pero ya no estaba en cuerpo. Ya estaba apareciéndoseles a ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Estando juntos, ¿qué? Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, según les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente lo bautizó con agua, mas nosotros seremos bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué quiere decir, hermano? Aún apareciéndoles, Él les sigue instruyendo. No se vayan, quédense aquí. Yo estoy viendo todo esto. Ustedes tranquilos, no se muevan de Jerusalén. Yo voy a mandar el Espíritu Santo y entonces se van a ir. ¿Entienden esa parte, hermanos? Está mandando el Señor aún. Está trabajando Él aún, cuando ya no estaba en cuerpo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Fíjense aquí, hermanos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Otra orden, hermanos. Nuestro Señor Jesús ya no está en cuerpo.
Y sigue mandando, sigue diciendo lo que se tiene que hacer, aun cuando solamente estaba en apariciones. Y me seréis testigos hasta el último de la tierra. ¿Y qué pasó? Tras de estas cosas, viéndolos alzado, y le recibió una nube. Siempre que hablamos de la nube, hermanos, hablamos de la presencia de Dios. Y se ve en muchas partes, se ve del monte Sinaí, con Moisés. ¿Se acuerdan cuando caminaba el pueblo en el desierto? Y la nube se movía, el pueblo se movía. La nube se paraba, el pueblo se paraba. Esto es importante, hermanos, porque cuando nosotros, el Señor nos habla, muchas veces nos dice, muévete. Y tenemos que avanzar, hermanos. Y muchas veces nos dice, hey, estate quieto. Ahorita, espérate ahí. Y nosotros a veces queremos seguir haciendo cosas. Y a veces es tiempo de esperar. Cuando nosotros, hermanos, recibimos una noticia, es un tiempo de esperar. Vamos, y ahora vemos, y lo primero que hago es, vamos a empezar los estudios, porque ahora es tiempo de caminar, de seguir, ¿sí? Entonces, pon atención a eso, porque el Señor nos habla de unas formas muy misteriosas, hermanos. Y no solamente eso, sino que les dice, hey, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. A pesar de que es poca escritura, hermanos, hay muchísima información. Mucho que tenemos que aprender ahí. ¿Por qué es significativa la ascensión? Hay 6 razones. Estas son las razones, hermanos, por las que es significativa la ascensión. Jesús continúa trabajando después de la ascensión. Pregunta, ¿sigue trabajando nuestro Señor Jesús al día de hoy? Sí. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado que nos dice Nicolás, ve? Nicolás, calla. Nicolás, levántate. Nicolás, y ponga su nombre, hermanos. El Señor nos sigue hablando al día de hoy y nos sigue dando órdenes a pesar de que ya no está aquí entre nosotros físicamente. Segunda, el Señor Jesús ascendido envía el Espíritu Santo a su pueblo. Ahora, hermanos, ¿cuántos de ustedes de nosotros hemos tenido esa tentación de decir, ay, qué bonito hubiera sido conocer a Jesús? Qué bonito hubiera sido estar en el sermón del monte, por ejemplo. Me imagino, ¿cómo es que todos lo oían? ¿Nunca se han puesto a pensar cómo es que todos 3,000 lo oían? Si aquí hace ruido algo y ya no se oye, hermano, si en este cuartito con micrófono, ¿cómo se oía? Uy, se imagina uno que si uno hubiera estado con Jesús en ese tiempo, hubiera sido mejor, y sucede que no es así. Cuando María Magdalena le dice, pero no te vayas, le dice, es que yo me tengo que ir, es más, les conviene que yo me vaya. Porque si estoy físicamente, solamente voy a estar contigo. Pero si mando al Espíritu Santo, va a estar con todos. Y ahora podemos orar por nuestros familiares que están en México, en nuestro país, en misioneros en China, y sabemos que el Espíritu Santo, así como está con nosotros, está con ellos. Cuando conocemos a alguien, le decimos, oye, ora por mis hijos, te lo pido. Nada más eso te digo, ora por mis hijos. Ora por mi salud, ora por mi trabajo. No nos dice, pero deberían de decirnos, estoy pasando por esto, para poder orar unos por otros. Porque la oración es poderosa. Entonces, en este momento, nuestro Señor Jesús sube y algo bueno va a pasar con nosotros, porque viene el Espíritu Santo. La ascensión de Jesús es su entronización celestial como Rey. Ahora, Él sube y está sentado a la diestra del Padre, y ahora Él es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. La ascensión de Jesús es su regreso a su Padre. Eso es algo, hermanos, que durante toda la Escritura habla de su Padre, y si bien es cierto que cuando Él está crucificado dice, consumado es, Él se está refiriendo al área de la salvación, pero no al área del evangelismo. Por ejemplo, el evangelismo, ahí donde Él muere, y dice consumado es, y expira, y entrega su espíritu, ahí empieza el evangelismo apenas, hermano, que no ha acabado el día de hoy. Nosotros somos los encargados ahora. Ya escuchamos, ya lo conocemos a Él. Ahora a nosotros nos toca hablar acerca de Él. Es ascendido, nuestro abogado celestial y sumo sacerdote, y como dijo al final del texto, el Señor Jesús ascendido volverá como Rey y Juez. ¿Qué le dicen los jóvenes? Hombres galileos. ¿Por qué están viendo? Él dice, así como ven que se va, ¿qué dicen? Así va a regresar. La Escritura lo dice, que lo estaban viendo y vieron cómo se llevaba
y en la nube lo tomó y dice, así como se va a ir, así va a regresar. Eso nos da una idea, hermanos, cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor, porque así dice la palabra, ¿verdad? Ok, estas son 3 cosas, hermanos, que vamos a aprender de la ascensión de Jesús. Es una manera muy especial cómo fue que nuestro Señor se despide de ellos. Porque, hermanos, cuando viene la cena y dice, no, yo no te voy a dejar, lo traiciona, el otro lo vende, al otro día Pedro lo niega, en la noche, en el día va cargando la cruz, y los que antes 8 días lo estaban habiendo recibido con aplausos y palmas, ahora le estaban escupiendo y diciendo palabras, crucifícalo, crucifícalo. Los mismos, hermanos, los apóstoles, pero ni por gracias, ninguno apareció más que Juan con las mujeres allá en la cruz. Hermanos, todo eso pasó. Todo eso pasó y los mismos apóstoles quedaron desconcertados. Lo ven crucificado, huyen, tan temerosos del gobierno romano, se esconden, pero nuestro Señor Jesús tenía un plan y Él se despide de una manera especial. La ascensión se da de una manera especial. Fíjense, la bendición en la ascensión de Jesús. Antes de irse, nuestro Señor los bendijo. Y esto es bien importante, hermanos, porque nuestro Señor, cuando ya estuvo con ellos, se les apareció, comió con ellos. Ven que en una parte se les aparece y estaba comiendo pescado, y dice, no quieren, y ahí come con ellos pescado. Ahí se les aparece a 500, se les aparece a muchos, se les aparece. En esa parte, hermanos, llega el momento donde se va. Lo primero que hace Él es bendecirnos. La importancia de la bendición, hermanos. Yo no sé usted, pero hermanos, cuando los hijos se van a la escuela, ¿cómo los despide usted? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y ahí les van que vuelven, hermanos, pero usted quédese bendiciendo. Dios te bendiga, al esposo. Dios te bendiga, al esposo. Ore por él. Dios te bendiga en el camino. A los varones, a las esposas. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Muchas veces, hermanos, pasan días, pasan meses y nosotros no bendecimos a nuestra familia. Hermanos, eso necesitamos hacer. Ya me voy, qué bueno que te vayas a ver. Por ahí de que quieras, a ver si no y vengas. Hermano, ¿cómo espera usted bendición en su familia cuando usted no está orando por ese varón que se va a ir a trabajar? Cuando usted no está orando por esa mujer que se va a ir a trabajar. Hermanos, necesitamos orar unos por otros. Y nuestro Señor Jesús, lo primero que hace cuando nos tiene ahí, los bendice. Ahora, la bendición, hermanos, es una tradición que se da entre los judíos y pasa varias veces. Cuando la ordenación de Aarón, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron, ¿y qué hicieron? Bendijeron al pueblo. ¿Y qué pasó después de que bendijeron al pueblo? La gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Yo les doy gracias por los que oraron por nosotros, porque vemos y decimos, Señor, gracias que nos escuchaste. Y una iglesia que no ora, hermanos, es una iglesia que está perdida, muerta. Debemos de orar los unos para los otros, ¿sí? Que cuando vengamos, hermanos, nuestra estancia dentro de la iglesia sea para aprender algo nuevo, hermanos. No se me duerman aquí cuando vengan, porque entonces entramos y salimos iguales, hermanos. Si no venimos a escuchar la palabra, no va a pasar nada en nuestras vidas, hermanos. Pero cuando venimos a escucharla y entiende uno de esto de la importancia de la bendición, toma uno un tiempo como familia y hijos, vamos a orar antes de que vayamos para allá. Vamos a orar antes de comer. Vamos a orar, ya nos vamos a dormir. Y nos bendecimos todo el día, hermanos. Bendice a mi hijo, bendice a mi esposa, bendice a mi hijo. ¿Qué pasa con la familia que no ora? Aquí vemos qué pasa cuando hay una oración ante Dios y la gloria de Jehová se apareció, la bendición sacerdotal. Y Jehová habló a Moisés diciendo:
habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Hermanos, yo con esa promesa me voy hoy en la tarde, aunque no me hagan caso. Dios te bendiga, mija. Pues Dios te bendiga más. Pero ¿saben qué? No, mi caso me hizo ya ni voy a orar. No, hermanos, nosotros tenemos que bendecir siempre al amigo, al hermano. Hermana, que Dios te bendiga, porque esas bendiciones son buenas, hermanos. El Señor las recoge y Él hace derramar su bendición. Si lo tiene usted bien establecido en su familia, gloria a Dios, hermanos. Pero si no, yo les invito a que de ahora en adelante bendiga usted a su esposo, a su esposa, a sus hijos, al vecino, al que le hace la vida pesada. ¿Tenemos que orar a bendecir a nuestros jefes? Claro que sí, hermanos. De ese trabajo nuestros hijos comen. Entonces, esa bendición, nuestro Señor Jesús lo hace primero, la bendición. ¿Cuál es la bendición más conocida en el Nuevo Testamento, hermanos? La que se encuentra en 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Si nosotros pudiéramos tener esa oración, hermanos, con nuestros hijos, que la gracia de nuestro Padre, y nosotros pudiéramos bendecirnos en la mañana y hablarnos por teléfono: ¿cómo te va? Bien o bien, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Todo el día, hermanos, que nuestro vocabulario esté lleno de bendiciones. A esta de 2 Corintios 13:14 se le llama la doxología, que es la fórmula de alabanza a la divinidad, en especial a la Trinidad. Yo no sé, hermanos, pero cuando predico aquí con los hermanos de América en India, ellos la cantan. Está la doxología que se canta. Es precioso, hermanos. Cuando una iglesia se para, se levanta y se canta la doxología. Esta es la bendición, hermanos. Sí, así que sí, iglesias que se cantaban. De pronto, hermanos, pudiéramos considerarlo de ahora en adelante, hermanos. Sería algo precioso. Sí, sí, a mí me gusta escucharlo de los hermanos. Pero, hermanos, y de pronto hay condición ya para el hermano para que se la aprenda ahí. Pero, hermanos, es una bendición para todos nosotros. ¿Ustedes creen, hermanos, que entre nosotros necesitamos bendecirnos? Oh, sí, hermano. En este tiempo que caminamos así hubo momentos difíciles, que solo las oraciones y bendiciones de uno al otro nos levantaban, hermanos. Esto es lo que pasa primero con nuestro Señor en la ascensión: los bendice. Segundo, vamos a ver qué reacción hay a la ascensión de Jesús. Fíjense lo que está pasando en el camino de Emaús, porque esto es lo que nos va a enseñar por qué se fueron contentos después de que lo vieron irse, cuando debieron haber estado más preocupados, ¿no? Y ya se van, ¿verdad? Y se van contentos. Fíjense lo que pasa en el camino de Emaús. Lucas 24, acuérdense, hablamos de la ascensión, solamente es Lucas 24 y Hechos 1, no hay otro. Ok, Lucas 24, versículo 13. Y aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué había acontecido? Lo de la Pascua, la crucifixión, la resurrección, todo eso. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. Acuérdense, aquí ya se está apareciendo. Aquí no es Él en carne, ¿verdad? Se les aparece, pero ellos no sabían que era Jesús. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, iban caminando, ¿no? Jesús mismo se acercó, caminaba con ellos, se anexa ya la conversación, van caminando. Ese es el versículo 15, 16. Mas los ojos de ellos estaban velados. Observen esa parte, hermanos. Estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, y ahí sigue, ¿no? ¿Por qué están hablando? No, dice, ¿a poco tú eres el único dice que no sabe lo que acaba de pasar? Ven, crucificaron a Jesús y luego Jesús le contesta con las escrituras y ya van platicando. En el 29, como vieron que ya era tarde, iba con ellos caminando y dice, quédate en la casa. No quieres estar, quédate en la casa. Lo convencen y le dicen a Jesús, que no sabía que era Jesús, le dicen, quédate en la casa, y se quedan. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo,
quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues, me dice que me quedo aquí. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Vamos a aprovechar aquí, hay frijolitos y dos cosas que trajeron la semana pasada y vamos a comer todo. Vamos a comer. Lo partió y les dio. En el momento en que él parte el pan, ¿qué pasa, hermano? Les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero ¡pum! Desaparece de su vista. Y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino cuando íbamos. ¿Te acuerdas que veníamos platicando y no sentías algo? Sí es cierto, dice. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11. Ahí se van, corre. Y los que estaban con ellos dicen: ¡Ey! Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo habían reconocido al partir el pan. ¿Se dan cuenta? Hace rato dice que tenían vendados los ojos y que no sabían que era él, pero cuando la venda se quita y nosotros reconocemos que es Jesús el que ha estado caminando con nosotros, la reacción inmediata que es hablar de él. Lo primero que pasa, hermanos, cuando se nos es quitada la venda y podemos ver que Dios ha estado caminando con nosotros, desde aquel accidente que se evitó cuando uno iba en la secundaria, desde aquella ocasión que uno no obedeció, más adelante, de cuántas cosas me salvó el Señor, y voy viendo: Señor, pero es que tú has estado caminando conmigo. Ahora que yo te conozco, ahora que ha pasado el tiempo y que veo quién eres, ahora me doy cuenta que tú has estado caminando conmigo. Por eso cuando yo leo tu escritura, siento algo que digo: sí es cierto, Señor, tú estuviste conmigo cuando murió mi papá, que yo tenía 13 años de edad, cuando era un niño que yo quería desde entonces encontrar un amigo. Y ahora ya sé quién ha sido mi amigo hasta ahora. Cuando nosotros conocemos a Jesús, hermanos, reconocemos quién ha caminado con nosotros. En ese momento, cuando ellos reconocen, se les quita el velo y saben con quién habían estado. Jesús vive. Jesús vive. Porque fue lo mismo que les pasa a aquellos cuando ya habían descubierto todo. Las escrituras. Él vino, murió, resucitó, se nos apareció, ya se va a preparar lugar. ¡Aleluya! Entonces, en lugar de estar con temor, ahora estaban contentos. Vieron que se fue al cielo y ahora se van corriendo. ¿Qué creen? Jesús vive. Ahora ya no es el temor de que ya no estaba con ellos, porque ahora conocían la verdad de quién era Jesús. Y es lo que pasa con nosotros, hermanos. Una vez que uno conoce a Jesús, uno ya no tiene miedo a la muerte, uno ya no tiene miedo a la enfermedad, uno ya no tiene miedo a la escasez, porque sabe uno que Dios está con nosotros. Ya lo conocimos, hermanos. Y esto es lo que pasa aquí. Se dan cuenta y se van rápido a decir: ¿qué creen? Cristo vive. Esa es la reacción de la aflicción de Jesús. ¿Se acuerdan cuando los separó? Y dice, después, en el 52, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Nosotros, hermanos, sabemos que nuestro Señor Jesús ya no está con nosotros. Sabemos, hermanos, que Él fue crucificado, que se fue al cielo, pero venimos aquí, hermanos, cada domingo como si Él estuviera aquí con nosotros. ¿Está Él o no con nosotros? Está aquí con nosotros, hermanos. Hemos entendido la ascensión, hermanos. Hemos entendido de tal manera que cuando nosotros venimos aquí, venimos a escuchar su palabra, sabiendo, hermanos, que esto va a transformar nuestra vida. Yo espero que usted venga con la misma intención, hermanos, que cuando cruzamos esas puertas entramos para escuchar palabra de Dios, no palabra de hombre. Venimos a escuchar palabra de Dios que me va a transformar
que nos pase lo mismo que a ellos, que ya se nos fue quitada el velo de los ojos y ahora conocemos la verdad, y la verdad ahora nos ha hecho libres. Sus discípulos se regocijaron. Ahora por primera vez ellos vieron todo con claridad acerca de su maestro. El velo se les había quitado de los ojos. El significado de su agonía, la cruz, la pasión, su crucifixión, la tumba, ahora lo entendieron. Sus dudas habían sido aclaradas. Volvieron a poner sus ojos en Jesús. Pregunta, hermano, ¿alguna vez has sentido que te falta gozo en tu vida? ¿Tienes tus ojos puestos en Jesús? Aun cuando Él ya ascendió a los cielos, sus ojos de ustedes, hermanos, están puestos los ojos en Jesús. Déjenme decirles que yo sí. Mis ojos están puestos en Jesús. Y ahora he entendido, ahora que se me quitó el velo de los ojos, he entendido lo que significa la agonía, la tumba, la cruz, la ascensión, la segunda venida. Y eso me hace estar seguro. Amén. Aunque yo no lo vea, es por fe. Porque el velo se me ha quitado, he entendido las Escrituras y yo ando gozoso caminando. Porque sé que mi Cristo vive. Y la primera reacción que tengo, igual que los del camino de Emaús, igual de los que lo vieron ascender, es que corro presuroso a hablar de Él. Y mi pregunta, hermano, es: ¿usted habla de Él? ¿O nadie sabe que usted es cristiano? Porque nuestra primera reacción debería de ser como la de ellos: correr presuroso, hablarles a otros y decirles: ¡hey! Jesús vive, Jesús vive. Así como los de Emaús que se le quitaron los ojos, corren luego, ¿qué creen que Jesús vive? Y los que lo vieron ascender al cielo fueron corriendo y vieron que Jesús vive. Por último, las implicaciones de la ascensión de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó con la ascensión de Jesús? La ascensión de Jesús marcó la finalización de la obra de salvación. Cuando Él muere, dice: consumado es. Y por eso, hermanos, ahora somos salvos. El que lo recibe en su corazón como Señor y Señor, por fe es salvo. El fin de sus limitaciones, su exaltación y coronación, el envío del Espíritu Santo, el inicio de su preparación del hogar celestial de los creyentes, el paso de la obra de evangelismo a sus seguidores. Cuando Él asciende al cielo, hermanos, prácticamente inicia una nueva etapa. Él llega al lugar donde siempre le ha pertenecido, donde Él está sentado ahorita, hermanos. Pero empieza una obra nueva para nosotros, porque ahora nosotros somos los encargados de llevar ese evangelismo que Él nos pidió. Él se fue y dice: yo les mando el Espíritu Santo para que no estén solos, pero ahora vayan, y hasta Judea y Samaria y a todos los lugares, vayan, hablen de mí. Y nosotros, hermanos, deberíamos tener esa actitud de los que iban a Emaús y de pronto se dieron cuenta y dicen y van corriendo: ¿qué creen? Jesús vive. O de los que lo vieron alzarse y se fueron corriendo llenos de gozo, dice. Pregunta, hermanos, ¿su rostro tiene ese gozo de que conoce a Jesús? No me diga, pero véase al espejo y pregúntese: ¿mi rostro refleja que yo conozco a Jesús o no? Porque sería una buena pregunta, hermano. Empezando por nosotros mismos. Mi rostro demuestra que conozco al Señor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Bien inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y ahí se acaba la obra de salvación. Pero ahí inicia el evangelismo. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? ¿Qué vamos a hacer este año? Yo no sé. Pero como iglesia nos corresponde, hermanos, ayudar a otras iglesias que necesitan ayuda. Hay mucha iglesia, hermanos, que quedaría porque recibieran ayuda, porque recibieran clases, porque prepararan a sus líderes, porque les enseñaran cómo orar. Y pregunta: ¿qué estamos haciendo? Sentaditos, bonitos, así. Hermanos, tenemos mucho trabajo que hacer. Somos afortunados por estar en este país, hermanos.
Muchos de nosotros tenemos aquí en la bolsilla, pero más dinero de los que muchos, dinero que muchos nunca van a ver en todo el año, hermanos. Si usted trae uno de así, por alguna casualidad hoy que trajera, muchos no van a ver uno de así en todo el año, hermano. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y ahí es donde Él, siendo Dios, siendo todopoderoso, le escupieron, le pusieron latigazos, lo amarraron de las manos, le dieron a cargar esa cruz, fue caminando, se iban burlando de él, le escupieron. Lo único que era dueño él, que era su ropa, hasta eso se lo quitaron. Y nuestro Señor Jesús dijo: nada. Y eso es lo que costó que usted y yo podamos tener vida eterna. Eso costó. No lo tiran a la basura, hermano. Amén. Valore lo que costó su salvación, hermano. Y lo menos que podemos hacer es salir presurosos, gozosos de que hemos conocido al Señor Jesús y hablar de Él. Aunque no se sepan los versículos, aunque no sepa armar un tema, nada, eso es lo de menos. Usted diga: Jesús vive. Jesús vive. Yo lo he visto, hermanos. Cuando vimos lo resulta, dije: Señor, es que tú tienes misericordia de uno. ¿Qué otra cosa puedo decir? Lo menos que podemos hacer como iglesia, hermanos, como creyentes, es salir a decirle a los que no lo conocen: Cristo te ama, Cristo vive. Y si nos permite el Señor ir más allá de nuestras fronteras, vamos a hacerlo, hermanos. Pero tenemos que hacerlo. Y este versículo para terminar, hermanos: qué seguridad más grande nos da el Señor con su ascensión. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, también creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, adelante, voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, salgamos presurosos a decirle a otros: Jesús vive. Y después usted va a estar orando por aquella persona que usted dijo: jamás me imaginé que un día iba a ser este el final. ¿Se imaginan cuántas historias pueden empezarse, hermanos? Si tan solo creyeron. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, por tu palabra, tu ascensión. Nuestra mente se imagina a todos esos momentos, pero tu mensaje es bien claro, Señor. Una vez que nos es quitada la vela, el velo de los ojos, tenemos que salir presurosos, con gozo, a decir que tú vives, Señor. Que tú vives, Señor. Que tú estás en este momento con nosotros, y yo lo creo, Señor. Que tú escuchas la oración, y yo lo creo, Señor. Y que tú tienes misericordia de nosotros, Señor. Y que nuestra casa será salva. Y todo eso yo lo creo, Señor. Y ahora permítanos que como iglesia salgamos a decirle a los que no te conocen: Cristo vive. Subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre y vendrá nuevamente. Y así como lo vimos irse, así mismo regresará. Oramos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Y su iglesia dice: amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos.